Muy bienvenidos a la casa del Señor. Qué lindo grupo de niños y de pre que fueron para el fondo. La verdad que estamos re contentos con los grupos. Gracias también al grupo de alabanza. Estuvo hermosa la palabra también, la alabanza. Y quiero en esta noche hablar de una palabra que Dios puso en mi corazón, que le puse como título Una noche oscura. Saben que hay días, noches, momentos donde pasamos de estar en victoria, de estar bien, de estar contentos, a una crisis de un momento a otro, a una noche terrible, a una dificultad, a cosas inesperadas. De pronto sentimos que estaba todo bien y un momento, un instante después estamos en crisis. Y parece que esa crisis es interminable, trae conflictos, trae dificultades. Y nos cuesta por momentos tener una dirección clara. Porque no entendemos cómo de forma inmediata podemos estar bien y al otro día estar en esas dificultades. No sé si cada uno se puede identificar en algún momento, pero pasa muchas veces que estamos bien y al otro día no sé qué pasó, pero está todo mal. Al pueblo de Israel le pasó lo mismo, a los hijos de Dios les pasa lo mismo. La palabra dice que todo lo que sucede a nosotros le sucede también a los hermanos durante el resto del mundo. En todo el mundo le sucede igual. Es un problema que acontece a todos. Pero quiero hablar de una palabra que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19 en adelante, y espero que sea una palabra en sí conocida. Pero la gracia divina hace que no importa la palabra, el Señor siempre tiene un consejo diferente. Con la misma palabra Dios nos habla de distintas maneras, multiforme manera de Dios para hablarnos. Éxodo 14, 19 dice la palabra del Señor: y el ángel de Dios, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso atrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, la noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera. Y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Y entorpeció la rueda de los carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó al mar a su estado normal. Y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Hasta acá la palabra del Señor.
Una característica que tiene esta historia y una frase que se repite: y clamaron los hijos de Dios. Hermanos, hay momentos donde estamos atravesando distintas crisis y bajamos la guardia. Empezamos a desesperarnos muchas veces. Empezamos a estar tensos. Pero la clave, el Señor siempre nos menciona: clamen a mí. Busquen mi rostro. En el momento de crisis es cuando más tenemos que estar en sintonía con el Espíritu Santo. En los momentos de dificultad es cuando más tenemos que orar. No es algo más, no es un recurso más el orar, sino que es la clave para que la mano de Dios se mueva. El vocabulario de Dios es fe y se activa cuando clamamos. El vocabulario de Dios es un vocabulario diferente, se maneja distinto a lo que nosotros pensamos. Pero dice que el pueblo de Israel de pronto había clamado y Dios los sacó de esa crisis, de esa dificultad, de ese problema que habían tenido y lo estaban llevando a un buen lugar. Pero de pronto, de la alegría de haber sido libres, se confrontaron con un problema. El ejército de Israel volvía contra ellos y esta vez querían venganza. Como pasa muchas veces, que parece que dejamos a veces las cosas atrás y de pronto todo lo que pensamos que quedó atrás viene sobre nuestra vida otra vez. Y uno piensa diciendo: pero yo esto parece que lo pasé. Yo venía bien, ¿cómo es que otra vez vuelvo a tener esta crisis, este problema, esta dificultad? Y en esas ocasiones cuando realmente venimos luchados, esos días que parecen interminables, esos días que uno dice: ¿cómo es que terminé así? Si estábamos bien, estábamos tan felices, estábamos bien, estábamos en sintonía con el Señor y de pronto no entiendo qué está pasando. Nada está bien. Estoy viendo que el enemigo está queriendo cortarme la cabeza, estoy viendo que no tengo salidas y necesito un milagro de Dios. Bueno, nosotros conocemos en parte la historia, pero hay algunas cosas que Dios me puso en el corazón para compartir, para que tengamos presente. Y una de las cosas es: para que el enemigo nos toque, va a tener que pasar por el fuego de Dios primero. Y Dios me decía: no. Cuando uno clama, lo primero que hago es poner un muro, un vallado entre la crisis y la persona que está clamando. ¡Qué maravilloso, Señor! Él es lo primero que hace. Dicen que Él iba adelante, porque en este tiempo Dios no va al lado nuestro. ¿Cuántos saben que Él va delante nuestro? ¿Amén? Él va delante nuestro, pero cuando ve que hay crisis, cuando ve que los problemas otra vez vienen sobre nosotros, automáticamente también se pone en la retaguardia entre la crisis y nosotros. Y lo primero que dice es: quédate tranquilo, porque yo estoy peleando la buena batalla por vos. A mí me fascina que nada ni nadie puede romper el cerco que Dios pone sobre una vida. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos, no muchos, algunos, vamos a ser claros, Dios te bendiga, vienen a veces y dicen: pastor, me hicieron un trabajo de hechicería, creo. Me hicieron un trabajo de brujería, me hicieron un trabajo de umbanda, de quimbanda, de lo que se les ocurra. Y te digo una cosa: qué bueno que te lo hagan. Significa que estás haciendo algo. Si nadie hace un trabajo, si nadie habla mal de vos, si nadie mueve un pelo por vos, significa que estamos en el horno. Pero cuando estamos avanzando, se van a levantar el enemigo. Pero así como abunda la maldad, sobreabunda, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Entonces Dios te dice: cuando yo pongo un muro alrededor, nada ni nadie puede tocarte. Y ahí estaba el ejército de Israel. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez mapas de la geografía. Casi lo pongo hoy para que lo vean, pero sé que había Santa Cena y todo. Pero donde estaba el pueblo de Israel, en ese lugar, en el momento de crisis, donde estaba el mar delante y atrás los egipcios, atrás tenían toda zona montañosa y un solo camino. Ahora hay un puerto en ese lugar. Un día, si quieren, se los trato de enviar al que tenga curiosidad. Pero suficiente con una columna de fuego para que el enemigo no pasara. Porque había montaña de un lado, montaña del otro y el fuego divino de Dios guardando. Lo maravilloso que era
que para el mundo, para los egipcios, era oscuridad. Pero Dios nunca nos deja en oscuras. Dice que el fuego de Dios iluminaba su camino, como dice el Salmo, ¿cuántos saben? El 119, 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mis caminos. Significa que el Señor lo primero que hizo es iluminar al pueblo de Israel y decir: ustedes no van a estar en tinieblas. Ustedes no van a pasar esta crisis sin mi luz. Ustedes no van a estar pasando esta dificultad sin mi mano, sin mi poder y acompañándolos. Por eso es tan importante entender que Dios vela por nosotros y cuando clamamos Él se manifiesta. Viene una palabra muy linda que lo van a dar seguro rápido, pero dice Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, dice la palabra de Dios, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, seguí sumando, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarnos del amor de Dios, y como Dios nos ama, Dios nos guarda, Dios es celoso. Y Él nos garantiza lo siguiente: no hay cosa hecha por el hombre, por el Satanás, ni por el enemigo que pueda romper mi guarda sobre tu vida, salvo tu decisión de volver atrás. Si querés volver, Dios te dice: estás en justo derecho, pero mientras que vos decidas permanecer, el enemigo no puede tocarte. Se imagina Israel mirando para un lado y viendo que había un muro de fuego, los egipcios atrás, y lo único que separaba al enemigo del pueblo era la presencia de Dios. Es lo mismo que en este tiempo está pasando, hermanos, con nosotros. El mundo no nos devora porque la gracia de Dios está sobre tu vida y está sobre mi vida. Él es el que guarda para que nada pase más allá de su control y su dominio. Por eso no nos tenemos que preocupar tanto por lo que el enemigo hace, sino por lo que hacemos en Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Tenemos que tener claro que cuando clamamos, lo primero que Dios hace: primero te voy a guardar. Después nos ponemos a cuenta. Primero te guardo y si es necesario después te corrijo. Pero la guarda de Dios siempre va a ser lo primero que Dios va a poner sobre tu vida cuando clamemos al Altísimo. ¿Cuánto decimos amén? Segundo, cuando clamamos a Dios, se nos abre un camino que va a ser 100% sobrenatural. Miren, hermanos, cuando el pueblo de Israel clamó, vieron que Dios puso una guarda contra el enemigo. Pero delante no tenían camino. Delante no tenían absolutamente nada salvo el Mar Rojo. Y a mí me fascina la palabra, unos versículos anteriores, que Dios dice: ¿por qué clamas a mí? Decirle al pueblo que marche. ¿A dónde? ¿A dónde? Y muchas veces, hermanos, las palabras que Dios va a venir sobre nuestras vidas va a ser palabras que no vamos a entender ni asimilar. Cuando estamos viendo que el enemigo está encima, Dios lo único que te dice: tu único camino, si clamas a mí, va a ser el camino sobrenatural. Todo lo natural deja de ser importante para tu vida. A partir de ahora te vas a manejar según mi diseño, según lo que te digo y activando la fe. 100% natural. Y hermanos, dice que a partir del momento que clamaron, a partir del momento en que ellos necesitaron un nuevo camino, dice que hubo un viento que sopló toda la noche. Y ese viento recio, que representa el Espíritu Santo, nos abre camino en la crisis y en la dificultad. Y es Él el que nos abre camino, pero ahí empiezan los actos de fe que necesitamos con el Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios te dice: mira, ¿ves la otra orilla? No, casi no la veo. Bueno, vas a empezar a caminar en lo sobrenatural. Y saben que uno tiene que entrar en un lugar donde sabe que no hay camino, donde no hay nada seguro,
donde entramos, imagínense por un instante el pueblo de Israel entrando en el mar, porque es lindo ver cómo le pasó al pueblo de Israel 10 plagas contra el pueblo de Egipto. Ellos no tenían que activar mucho la fe, tenían que ver y divertirse como el Señor confrontaba a Satanás. Pero ahora, como clamaron y necesitaban una respuesta, dijeron, bueno, ahora vamos a necesitar de tu fe. Vamos a necesitar de que actives tu fe y creas en lo que voy a hacer en tu vida. No hay otro camino. Tenés que creer en lo que voy a hacer sobre tu vida. Y dice que el pueblo comenzó a caminar, adentrándose en el mar. Y hermanos, es lindo cuando leemos la historia. Pero, ¿qué pasaba si el mar se me cierra porque me equivoqué en algún momento? ¿Qué pasa si se me cierra por falta de fe? ¿Qué pasa que este camino se complique porque me pasa o me puede pasar como Pedro? ¿Se acuerdan qué pasó con Pedro? Pedro dijo, ay, qué lindo, Señor, si es tu palabra, mandá que yo vaya con vos. Y empezó a dar los primeros pasos, vio la tormenta, vio la dificultad y se comenzó a hundir. Y si yo estoy caminando por fe y me falla la fe, y si yo encaré esto con un camino, no me di bien por ahí las consecuencias y estoy caminando por lo sobrenatural donde Dios me mandó y Dios no me respalda. La diferencia, hermanos, para que tengamos paz, es que Pedro pidió ir y en este caso Dios ordenó ir, que es diferente. Y cada vez que Dios nos va a decir vayan, es porque Él ya tiene certificado el resultado. Cada vez que Dios nos dice, entra por este lugar, aunque parezca loco y increíble, Dios te dice, anda por acá, porque es el camino que te estoy preparando. Miren que Isaías 43:19 dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermanos, cuando empezamos a confiar en el Señor, hay algo que Dios promete. Que nada, absolutamente nada, va a ser igual que antes. Nada va a ser igual que antes. Cuando entramos en Cristo Jesús y empezamos a ser obedientes, Dios te dice, yo me voy a encargar al principio de guardar a tus enemigos, pero todo es temporario. Porque uno puede volver o detenerse. Imaginemos que vamos entrando en el río, en el Mar Rojo, y hacemos kilómetros, otros metros, y empezamos a dudar en el camino. Alguno puede decir, no, yo no entro. Alguno dice, no, yo no me animo a todo lo que me está pidiendo el Señor que haga. Es demasiado, mejor me quedo en el lugar. Pero ¿saben qué? La luz de Cristo, la presencia de Dios acompaña al pueblo obediente. El desobediente se queda después a merced del enemigo. Porque yo clamé y Dios me dio una respuesta y yo tengo que aferrarme a la respuesta de Dios aunque no la entienda. Qué feo que decir, bueno, marchen, ¿a dónde? A un camino que se va a abrir. ¿Qué largo es? No sabemos. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. ¿Cómo Dios lo va a sostener? No tengo idea. Pero me dijo que camine. Y ese acto de fe es una decisión que tenemos que tomar si queremos seguir a Cristo. La decisión de seguir a Cristo es sobrenatural. Dios te dice, no, como lo hiciste no sirve. A partir de ahora lo vas a tener que hacer por fe. Cada cosa yo te voy a decir, o vieja vida, o te estancás, o avanzás, pero va a ser camino sobrenatural. Vamos a tener que entrar en lugares donde nunca caminamos, hacer cosas que nunca nos atrevimos a hacer, pero va a ser el único medio, porque Dios te dice, si no es sobrenatural, no caminas por fe.
Y a Dios no le gusta que caminemos por lo seguro. Por lo seguro camina cualquiera. Pero un hijo de Dios camina por fe. Entonces lo primero que Dios nos confronta diciendo, mirá, pensalo bien, porque estás entre la vieja vida, entre la crisis y el camino que te voy a abrir. Si estás dispuesto a avanzar, yo me encargo de que el camino se abra. Y uno tiene que tomar esa decisión de seguir a Cristo por fe. No sé cómo lo va a hacer. Dios que nos prometió, me prometió que va a hacer tal cosa en mi vida. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo idea. ¿Lo prometió? Dale. Créelo, confesalo, declaralo. Aún hay hermanos, hay gente que me dice, mire pastor, tengo algo, una palabra de Dios, pero no la quiero decir por si no se cumple. Y bueno, entonces no se va a cumplir. Si ni vos sos capaz de creer lo que Dios te dijo, no se va a cumplir. Yo prefiero, hermanos, boconear lo que Dios me dijo, declarar lo que Dios me dijo, que avergonzarme por si no pasa. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo idea, eso es lo más maravilloso. Pero ya me mostró cómo pasó, cómo produjo milagros en tierra de Egipto. Cómo se encargó del enemigo con las plagas. Y ahora me está diciendo, ahora activa tu fe para ir hacia adelante. Así que cuando nosotros determinamos seguir a Cristo, entendamos que todo lo que vamos a vivir va a ser 100% sobrenatural. Lo que me lleva al último, que nuestro camino siempre a partir de ese momento va a ser por fe y no por vista. Hermanos, pasaba el Mar Rojo y dice que alrededor de una izquierda y a la derecha había un muro de agua. Imaginemos, no sé, la altura de esta iglesia, bueno, el doble o tal vez el triple. Muro de agua sostenido por un viento. ¿Y qué viento era? No era un viento que te llevaba puesto, que la gente revolvía y salía volando. No, un viento preparado por el Señor, que era capaz de sostener las aguas, pero no de que no se vuele ningún hijo de él. Ningún judío dice que tuvo problemas con el viento de Dios. Hermanos, Dios va a empezar a mostrarnos un milagro tan grande en nuestras vidas que tenemos que entender de que ese milagro puede sorprendernos, pero no nos va a lastimar, no nos va a afectar para mal, sino que cada vez que demos un paso nos adentramos más en lo increíble, en lo que es imposible, porque hay que pasar, yo en mi cabeza tengo la idea, hay que pasar metros y metros y metros y adentrarme cada vez más profundo en la promesa de Dios, sabiendo que ya no estoy teniendo tiempo para volverme atrás y no veo el resultado. Porque Dios me dice avanzar. ¿Cuánto? No sé. ¿Va a sostenerlo? Supongo. Voy a llegar a la otra orilla, pero ni la veo. Y cada paso es adentrarnos más en la promesa de Dios. Pero hermanos, cuando ya entramos en los ríos profundos de Dios, llega un momento que tenemos que aprender a entregar nuestra voluntad a Él. Señor, mira, ya a esta altura no puedo hacer nada. No puedo hacer nada con el faraón que viene atrás mío. No puedo hacer nada con las crisis. Mi realidad hoy no es una solución. Nos va a pasar como le pasó al pueblo de Israel. Miro para atrás, problemas. Miro mi situación actual, un muro de agua alrededor que en cualquier momento explota y me ahogo. No veo solución actual en mi vida. No veo soluciones atrás, sino problemas. Sé que hay, crisis que están por explotar en mi vida. No sé en qué momento explotan porque estoy viendo los muros de agua contenidos. Estoy viendo que si algo falla en la fórmula, me ahogo. Si Dios no cumple su palabra, la enfermedad viene sobre mi vida, la crisis golpea mi casa, la economía me explota, los bienes que estaba pagando los pierdo.
La gente que estoy testificando se pierden. Un instante es suficiente para que todo se venga abajo. Entonces mi realidad muchas veces nos va a pasar como le pasó al pueblo de Israel. Sigo por fe. Estoy cada vez más metido en el medio de la crisis, en el medio del mar. No veo el otro lado y de encima después, cuando uno todavía es tentado a quedarse un poco porque la fe puede fallar. ¿Cuántos sabemos eso? Que por momentos cuando vemos, mirá, no me está explotando nada, pero ¿no sintieron alguna vez la sensación de que va a explotar todo? De que lo que estamos recibiendo de Dios está bueno, pero ¿cuánto me va a durar? Y como muchas veces somos hombres y mujeres que tendemos a detenernos, Dios dice, no. Si entras por fe, vas a caminar por fe, pero vas a caminar. ¿Y qué hace? Suelta, se corre la columna de fuego y deja que el enemigo te corra atrás. Vas a correr, te dice. Ahora no vas a caminar, ahora vas a correr. Y uno ya sabe que está, o me quedo, me ahogo, me agarra el enemigo o avanzo por fe. Y cuando uno ya aprende a entregar esa carga a Dios, cuando uno dice, bueno, ya estoy, ya no puedo hacer nada, está todo tan armado de tal manera que si algo Dios se corre, explota todo. Pierdo esto, pierdo el otro, viene el enemigo, vuelvo a la vieja vida, las crisis que tenía antes vuelven sobre mi vida. Y Dios te dice, porque es un camino de fe, camina. Y en un momento, hermanos, el pueblo de Israel comenzó a caminar por fe y diciendo, bueno, vamos para adelante, no queda otra. Y es la manera con que Dios nos motiva para seguir adelante. ¿Saben por qué? Porque somos personas que cada vez que alcanzamos una victoria nos detenemos. Cada vez que conseguimos una pequeña victoria en nuestro caminar diario, lo primero que hacemos es aseguremos y no avancemos. Estoy bien con esto, ahora tomo aire y veo cuándo avanzo. Y Dios te dice, no, el camino es fe, con acción, moviéndote. Pero para que esto suceda tenemos que aprender a conocer y saber quién es nuestro Dios. Ese Dios que nos mostró durante tantos años los milagros, que tanto hablamos, porque lo hemos visto. Escuchamos testimonios de sanidades, testimonios de prosperidad, testimonios familiares, testimonios de restauración de distintos tipos. ¿Cuánto hemos visto y hemos escuchado esos testimonios? Que Dios nos rodea para que, digamos, aprendamos a conocer a nuestro Dios. Pero para yo avanzar por fe, tengo que conocer el poder de Dios. Y como el tiempo pasó muy rápido, te voy a dar una frase, lo voy a estirar, pero un rema, una palabra que nos dio el Señor cuando estábamos en el Congreso de Pastores. Hubo charla, hubo predicadores, pero en un momento, en la mitad de una prédica, al pasar, Dios me habló de una manera tremenda y quiero compartir eso mismo porque es la clave para que entendamos quién está con nosotros. Entre todo lo que vivimos, un predicador dijo esta frase: Cristo Jesús nunca perdió una batalla. El Dios que está con vos todos los días hasta el fin del mundo, nunca perdió una batalla. ¿Qué te quiero decir con esto? Si el Dios que nunca perdió una batalla está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cómo no darle la autoridad a mi vida? ¿Cómo no darle mi vida? ¿Cómo no darle mi confianza? ¿Cómo no depositar toda la crisis y las dificultades y las inseguridades que tengo? ¿Cómo no dárselas a aquel que jamás conoció una derrota? Y si nunca conoció una derrota y yo aprendo a darle la autoridad a Él,
mi victoria va a estar asegurada. Tu victoria va a estar asegurada. Pero no es un Dios más, no es una palabra más, no es hablar de un Jesús, no. Es aquel que dijo, jamás perdí una batalla y estoy con vos todos los días de tu vida. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Cuando estamos con Cristo tenemos la victoria asegurada. Por eso es tan importante caminar por fe, caminar declarando y entendiendo que ese Dios sobrenatural que nunca perdió, no va a perder cuando esté con nosotros, sino que cuando Él está con nosotros y le damos ese lugar tan importante, Dios nos va a dar victoria en esa crisis, en esa dificultad y en ese problema. Detenernos, volver atrás, o poner toda nuestra confianza en el Señor. Estas opciones siempre va a estar delante nuestro. Dios nunca nos va a obligar a avanzar por fe. Dios nunca nos va a decir, no te queda otra. Pero Dios nos va a mostrar esa posibilidad que otros no tienen. Miren, hay miles de personas que tienen las crisis, pero no tienen a Cristo de su lado. Gente que se ha vuelto atrás por inseguridades y el enemigo los ha destruido. Gente que se ha detenido diciendo, bueno, no quiero avanzar más y me quedo consiguiendo solamente o que el mal se les viniera encima, las crisis que estaban viviendo y que estaban contenidas se destraten, que el enemigo que estaba atrás los pueda agarrar o seguir caminando y diciendo, mientras que caminemos me encargo de tus enemigos. Y aquello que estaba alrededor nuestro que parecía que nos podía destruir, solamente son elementos y herramientas que Dios tiene para destruir a nuestros enemigos. Porque Dios es el Dios de las victorias. Dios es el Dios de los imposibles. Cristo Jesús, nuestro Señor, es aquel que en una fracción de segundo transforma una crisis en una victoria, un problema en una bendición. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es el Dios que nos puede dar la victoria. Pero es el tiempo de que caminemos por fe. Es el tiempo de que entendamos de que no hay otro camino. Dios te dice, si querés mi gracia, si querés mi favor, camina por fe, camina en lo imposible. Porque en lo imposible es donde yo me manifiesto. Dios no necesita manifestarse en lo fácil. Dios es especialista en los imposibles. Dios se glorifica en aquellos que claman y esperan su favor. Por eso, así como pasó el pueblo de Israel, que en un momento empezó a ver que venía la mañana, empezaron a ver la otra orilla, se empezaron a preparar y entendieron que las promesas estaban del otro lado. Cuando empezamos a vivir lo sobrenatural de Dios, entendemos el peso de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y a partir de ese momento caminaron en lo sobrenatural y las promesas que Dios tenía para el pueblo